uniendo, bienvenidos, gracias por estar. Porque es apasionante, porque esta relación que el poder descubrir cómo nos relacionamos, no solo con el dinero, con la profesión, con el trabajo, qué nos pasa, cómo intervienen nuestras creencias, lo transgeneracional, el árbol, todo eso que traemos a nivel inconsciente, esos patrones de fidelidad con el árbol, y a veces repetimos y es inconsciente. No sabemos, me parece apasionante porque yo doy la noticia primera, así bonita, es que lo podemos cambiar. Y eso nos lo vas a mostrar tú. Así que bienvenida, Bueno, bienvenida a este espacio, te vuelvo a retirar las gracias por compartirlo. Gracias, André, gracias. a vos por invitarme y realmente es un tema que me apasiona a mí también. Eh, lo importante es que nadie crea lo que vamos a decir, sino que lo ponga en práctica, ¿no? Que eso es importante. Que lo que uno está diciendo acá puede sonar a veces hasta loco, pero que el inconsciente tiene esto, ¿no? De seguir patrones y que nos cuesta entender que tenemos un ADN emocional, así como el color de pelo, de ojos, el idioma, la forma en que somos, solamente no es biológica, es también de ADN emocional. Cómo fuimos Exacto, preparados para enfrentar el tema del dinero, ¿no? Que eso es importante exactamente. entenderlo. Aparte, quería decir, como tú dices, puede sonar loco, pero hoy en día, con los avances que hay y con tantas investigaciones, o sea, ya sabemos que nos funcionan cantidad de patrones y de vestimenta que nos ponemos sin darnos cuenta, lo que también llamamos arquetipos, que los seguimos y los seguimos y no nos damos cuenta, pero tenemos ese gran poder de reflexionar, de revisión y de darnos cuenta, si miramos un poquito la propia historia que me ha pasado con el trabajo, que me ha pasado con la profesión, con el dinero, mi relación, y si voy un poquito más atrás, ¿qué le pasaron a mis padres, a mis abuelos? Empiezo a descubrir cosas que yo creo que esto es maravillosa, que hoy sí podemos ver. Por eso digo que podrá sonar loco, pero a poquito que respiremos y reflexionemos, empezamos a develar, abrir. Lo importante sería darnos cuenta cómo llegamos a relacionarnos con el dinero, porque la realidad es que el dinero, la profesión, siempre tienen que ver, especialmente el dinero, con aquello que se nos dijo sobre el dinero. Hay un inconsciente personal, que es mi arquetipo, cómo yo lo armé, a partir de lo que mi familia, mi árbol, mi clan, tiene entendido en el dinero de forma inconsciente y, y después está el tema social, ¿no? Hay un montón de frases que nosotros nos injertamos y que las repetimos a veces sin tener la idea importante de lo que hay que decir y de lo que no hay que decir. Eh, Porque muchas veces el decir y el no decir eh, responde a esos patrones a los cuales escuchamos desde chiquitos, ¿no? Y podríamos empezar a decir esas frases limitantes de, ¿vos te crees que somos millonarios? Cuando Sí, pedíamos algo. eh, sí, o tocaste plata, lavate las manos que estuviste con la plata. Esa sensación de suciedad, de imposibilidad de llegar, que fuimos mamando, ¿no? Porque la plata tiene microbios, hay que lavarse las manos por eso. O vos qué te crees, que yo la plata me la encuentro en la calle, vos te crees que la plata crece en los árboles. Entonces, a las partir de esto, sí, por perdón, que supuesto, te quería añadir, discúlpame, esto que dice, que quede en lo no dicho, esto, si tiene tanto dinero, y no lo completan, pero lo que dejan es, como si bueno, no fuéramos habido, el como si tema fuera mal también, habido. socialmente eso nosotros como sociedad en la Argentina lo tenemos muy marcado, ¿no? Que tener plata tiene que tener algo ilegal probablemente atrás, porque es muy difícil
tener dinero. Por otro lado, el gran tema de ser pobre pero honrado, ¿sí? No sé por qué no podemos ser ricos y honrados, eso es algo que me encantaría preguntarlo. Hay un tema hasta bíblico, ¿no? De que el pobre es el que va a entrar en el reino de los cielos, y entonces no entendemos que la pobreza es esa pobreza es desapego, o sea, puedo tener de todo, pero no me agarro de nada, y entonces ahí empezamos a mezclar las dos cosas, ¿no? Tengo que ser pobre porque así soy bueno, ¿no? O el dinero no trae felicidad, te trae problemas el dinero. ¿Cuál es la razón para que pensemos eso? Porque a lo mejor repetimos esas frases del dinero no trae la felicidad, pero por otro lado podemos distraernos bastante más con dinero que sin dinero, con aquello que podemos atravesar la misma situación desde la carencia o desde la abundancia. La situación va a ser la misma. Sí. No, totalmente. Si reflexionamos un poquito cada una de estas frases, nos damos cuenta lo ilógico al reflexionarlo. Lo que me parece súper interesante, lo que traes en esto de diseñar mi abundancia, es que revisemos cuál está actuando en nosotros, porque las podemos pensar y ver que ¿cómo es esto? No hay que ser pobre para yo ser honrada. No. Desde la reflexión, ahora, si yo lo tengo injertado, incorporado en mi patrón mental y cómo me manejo sin darme cuenta, entonces me autobloqueo, me bloqueo, no. Y si creo que me va a traer infelicidad, me va a traer sufrimiento, va a traer cantidad de cosas. Bueno, porque en realidad creo que, a ver, sería importantísimo esto de entender, no tengo lo que quiero, tengo lo que soy. Porque lo que quiero tiene mucho que ver con cómo soy con respecto a lo que quiero. ¿Cuál es el precio que estoy pagando en la creencia de que no me merezco porque tengo un límite, porque si paso este límite no soy buena persona, ¿qué van a pensar de mí? Y esto es un inconsciente colectivo, un inconsciente social que muchas veces nos frena simplemente porque queremos seguir perteneciendo al mismo grupo. Cuando tomamos decisiones que tienen que ver con esto de ser diferente, muchas veces perdemos ciertas relaciones, por ejemplo. Y entonces, si tengo dinero, mis amigos me van a pedir. Entonces, mejor no tenerlo. Muchas veces pasa esto, y esto está relacionado con el árbol del que vengo. ¿Sí? Porque alguien lo sufrió, alguien fue estafado, alguien sufrió esa sensación de fui generoso y me fallaron, divorcios conflictivos, herencias, todo ese tipo de cosas muchas veces produce tal angustia en el clan, porque ha producido gente que ha sido excluida de un plan propio, que entonces es mejor no tener el dinero, pero no nos damos cuenta que estamos en ese patrón. ¿Por qué? Porque no podemos conectar esos puntitos y ver cuál es la figura general. Entonces, lo seguimos, pasa lo mismo con las profesiones, no soy feliz haciendo lo que hago, pero lo hago porque tengo la necesidad, primero, de con lo único que puedo vivir, es el único trabajo que puedo tener, si dejo este trabajo, ¿dónde voy a ir a trabajar? Yo necesito este dinero para sostener el nivel que quiero, y entonces a partir de todo esto tenemos que revisar cuáles son los patrones de árbol, de familia y de proyecto sentido, ese momento en que fuimos engendrados, en que salimos al mundo, y que tenemos una mamá, un papá, hermanos, familia que nos enseñaron a ser humanos. Exactamente, ¿sí? Es maravilloso. Quiero decir que Gri nos comenta que el dinero no da la felicidad, pero ayuda, y lo puso ayuda en mayúsculas. Ayuda.
Un montón. Y esto Eh, me parece valioso, valiosísimo cómo estás abriendo la cabeza, un cambio de paradigma para esta revisión de los claro, patrones. porque pensamos muchas veces, y yo me incluyo porque obviamente no nací de un gajo de mandarina, así que también tuve todas esos inputs en mi cabeza, que para tener dinero que para sobrevivir había que trabajar, porque nunca ibas a hacer dinero trabajando, porque por un lado te decían, para tener dinero tenés que trabajar, prepárate, tenés que trabajar, pero por el otro lado la memoria social era trabajando nadie hizo plata, y hace plata el que la hereda, hace plata el que la tiene, el que la roba, pero no vas a hacer plata trabajando. Entonces, estamos constantemente, a partir de esto, en un estado de sobrevivencia, Que muy cuán fuerte. distinto es, sí, es muy, muy fuerte, porque sobrevivir es tan distinto a vivir. Y esto no lo has, o sea, hasta ahora no ha salido, pero lo que digo, cuán conectado está también todos estos patrones que está diciendo, hola Eli, entró Elizabeth, de nuestra comisión directiva. Es el tema del disfrute, porque no solamente no vas a hacer plata trabajando, sino que si disfrutas tu trabajo, a ver, si es el sudor de tu frente, a ver, ponte a sudar, ponte a... Es trabajo, así que estás cansado, estás estresado, no te gusta, no importa que no te gusta, pero sobrevives. Y cuando cambias el paradigma, que disfrutas lo que haces y además haces dinero, a muchos les rompe la cabeza. Bueno, habría que entender que la palabra trabajo, esto de trabalhar que viene del latín, tiene muchísimo que ver con el sacrificio, porque en realidad trabalhar era la forma de castigar. Entonces, como no entendemos que el trabajo es el medio y que el medio también es el dinero, hay diferentes patrones para manejarnos con el dinero, que es como nosotros, después que salimos de esta educación o falta de educación financiera que tenemos, donde del dinero no se habla, no se pregunta cuánto ganas, no le preguntas cuánto sale esto, porque pareciera que está mal preguntarlo, no me educo, no puedo preguntar nada que tenga que ver con el dinero, y después un día me dicen, bueno, ahora sos grande, anda a trabajar, administra tu dinero, ahorrá, y el ahorrar tiene muchas veces con ver justamente que guardo por si pasan cosas malas, por si nos Exacto. enfermamos, por si nos roban. Y nos cuesta mucho entender que podemos ahorrar para que pasen cosas buenas. Anoten, por Entonces, favor, porque es así, que podemos tal cual. ahorrar para, pues sí, siempre para que pasen cosas buenas. Bueno, contame cuánta gente se plantea que está ahorrando para que pasen cosas buenas. Tienen el dinero y cuando tienen la posibilidad de decidir si vamos a hacer un viaje, dicen, y pero me quedo sin nada. Y si pasa algo, y si lo necesito, y si a lo mejor no pasa nunca, pero yo estoy preparada porque me preparó mi clan, porque me preparó mi realidad, a justamente esto, ¿no? A que el dinero lo voy a necesitar para esto. Y esto hay que verlo en el árbol, hay que ver de dónde vengo, qué es lo que pasó más atrás. Yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Somos muy felices cuando nos traemos la receta de la pasta frola de la abuela que hace 3 generaciones la venimos repitiendo y sale bárbaro, y nos cuesta entender que nos traemos también la receta con la cual administramos, con la cual Exacto. vivimos, y que romper ese patrón muchas veces es romper con el patrón de la familia y de nuevo, biológicamente queremos seguir perteneciendo. Entonces, ahí vemos familias a veces de gente que puede tener una mejor función, una mejor situación financiera, pero la familia o es todo el mundo le pide, porque si tiene, tiene que dar, entonces ahí hay un montón, o esconde dinero porque no quiere mostrarlo y porque sabe que su propio núcleo lo va a criticar, ¿no? Esta idea de que el dinero es malo. Entonces ahí habría que ver un poquito cómo mi clan influye en la forma en que yo tengo que trabajar mi dinero
Y también seamos conscientes de que pareciera muy fácil decir, bueno, si esto lo pensás y lo decís, pero hay verdades donde en los árboles hay herencias muy malditas, hay gente que hubo dinero, pero mantuvo, por ejemplo, estoy inventando una historia, ¿no? Mi abuelo tenía mucho dinero y manejaba 2 familias. Tenía 2 familias. Mi abuela lo supo siempre, pero como no tenía cómo irse de ahí, entonces sostuvo esto del engaño y Sí, trajo dolor. O, por ejemplo, ese tío que se jugó todo y perdió los campos o perdió una casa. Eh, Ese tipo de cosas las tenemos grabadas a fuego y no nos damos cuenta que las tenemos grabadas a fuego, pero cuando empezamos a investigar el árbol se llena de todo este tipo de cosas, ¿no? sí, nosotros ¿De tenemos dónde información. venimos? ¿Qué enlace hacemos para poder traernos esa historia y repetirla de forma diferente para poder repararla? Pero nunca la sanamos, porque estamos todo el tiempo en la rueda de la reparación. En la reparación financiera es una de las que más cuesta, especialmente cuando entramos en un proceso de deudas o algo por el estilo. Es importantísimo ver, siempre hablamos de que las situaciones se analizan a partir de la repetición. Si esto me pasa una sola vez y a mí me sirvió como una gran información financiera, está bárbaro. Pero si yo tengo un proceso donde siempre caigo en lo mismo, Ahí ya está. hay que mirarlo, Sí, hay que abrir eso y hay que ver cuál es el linaje que me traje y que estoy tratando de reparar en este árbol en el cual estoy, ¿sí? Entonces ahí es muy, muy importante verlo. Me parece que la abundancia tiene mucho que ver con esto, sobre no, y todo la abundancia. es una señal que estás dando muy valiosa esto de estar atento a las repeticiones, porque ahí es como un semáforo, una luz que se enciende para que podamos ya entrar a indagar, a ver y a darnos cuenta. Esto Y que, también es importante que entendamos que no siempre se da lo mismo. Porque, a ver, me llamaron por teléfono, no me di cuenta, me dijeron que eran de Mercado Libre y me robaron el WhatsApp y pidieron dinero para mí, estas cosas que están pasando ahora. Pero la semana pasada me cobraron mal tal cosa y el mes pasado perdí dinero que no sé dónde lo puse, se me cayó del bolsillo. Entonces, cuando empiezo a ver que no hay una cosa que se repite siempre igual, que ese dinero que perdí, lo perdí camino al banco cuando iba a pagar, no sé, digamos, tenemos que ver cuando esas repeticiones tienen diferente formato, pero todo el tiempo me llevan a la misma angustia, a la misma sensación de culpa, de injusticia, che, siempre me pasa algo con la plata. sí, sí, Entonces, ahí es donde tenemos que entender que el estado de carencia al cual estamos expuestos tiene que ver por la forma en que nosotros vemos esa situación y la repetimos sin analizar. Y ahí es donde tengo que ver la repetición. Porque a veces son pequeños detalles, ¿no? Que se van repitiendo con diferentes tintes. Pero alguien por ahí te dice, ay, a mi abuela le pasaba siempre, o a mi mamá pierde, va a cobrar la jubilación y siempre la estafan. O sea, hay algo para mirar. que Hay algo se para va a mirar, repetir. porque tiene que ver con ese estado de carencia de mejor no tener dinero. Y aunque parezca de nuevo muy loco, a veces es mejor no tener dinero. Cuando el dinero trae dolor, cuando el clan Sí, tiene grabado el dolor, lo mejor que puedo hacer es no tener dinero. me protejo, es una manera de protección. Y esto, fíjate, Absolutamente. vienes hablando mucho digamos, la carencia o la escasez. Y nombraste la palabra abundancia, que hablamos de enseñar mi abundancia, cómo genera unas emociones muy especiales y particulares. Cuando en vez de hablar de carencia, la persona se habla, si soy abundante, ¿me entiendes? ¿Qué Ese, pasa, no? ¿qué Eh, pasa? la, la primera pregunta es, ¿a quién me parecería menos si fuera abundante en el clan?
Aquí me parecería menos si pudiera disfrutar, si el disfrutarlo pudiera ser sin esa sensación de culpa, porque, bueno, la gente que es de mi generación recuerda tener que haber comido todo lo que estaba en el plato por los negritos de África, que se morían de hambre. Totalmente. Bangladesh Siempre era nombrado en todos los países. hay que comer todo, porque hay gente que se muere de hambre, entonces, estas son las cosas donde siempre nos estamos comparando con la carencia, siempre nos estamos comparando con la carencia porque nos enseñaron a que de dinero no se habla, que está mal visto preguntar o hacer preguntas de tipo financiero, ¿sí? Y por otro lado, entonces yo voy creando eso. ¿Qué es lo que creo? Ese arquetipo de cómo enfrento el dinero. Y entonces es interesante saber que obviamente un arquetipo tiene una parte buena y otra parte que puede jugarle en contra, para estar atentos. Buenísimo. Ahora ¿Dónde me paré? tocaste lo de los arquetipos, que lo nombré al principio. No nombrarnos porque hay unos que son arquetipos, de esta relación de cómo co-creo o no co-creo nada, según me esté relacionando con mi abundancia o con mi escasez. Y Segundo. ahí es donde formo el arquetipo. Porque, a ver, siempre tenemos uno que es el líder, el que nos maneja financieramente. Y después podemos tener ciertas características de otro, ¿no? De otro. Obviamente que tenemos el arquetipo, el fundamental, ese que sale y que vos decís, el banquero, el acumulador, el que hasta tiene un arquetipo físico a veces el que tiene esto, ¿no? Es el grandote, el gordo, el que parece que se fuma los billetes, ¿no? Obviamente, bueno, en la caricatura los tiene muy claros este tipo de personajes, ¿no? Muy claros, muy claros. Entonces, el acumulador es el banquero que hay en mí. Y el banco lo que hace es guardar y cuidar el dinero. Entonces, obviamente, el que es acumulador en ese sentido, lo que va a sentir es que lo primordial es ahorrar. Yo tengo que ahorrar de cualquier forma. El no poder ahorrar le da esa sensación de falta, de que estoy gastando de más, y me cuesta mucho gastar para mí y para los otros. Cualquier cosa que enfrento siempre tiene que haber el más y el menos y cuánto. Salgo a buscar precios, pero de una forma descomunal. Nunca me puedo enamorar de nada, porque siempre tiene que haber algo que me frene en eso, ¿no? ¿Qué a diferencia? Perdóname, que es muy detectable sí. Porque podemos conocer personas que realmente son en lo concreto abundantes, son abundantes en cuanto a que sí tienen medios económicos y viven como si no los tuviesen. Es muy característico del acumulador el tema de tener, pero sentirse que siempre le falta. Nunca puede ver el vaso medio lleno, siempre le parece que cualquier situación le está sacando. Lo bueno es que siempre va a tener, y como aspecto es uno de los más importantes estos que guardan por si pasa algo malo. Totalmente. A diferencia del romántico. El arquetipo romántico es el de, ay, yo quiero regalarte, hace regalos que son fuera del contexto, que a la gente dice, ay, pero ¿cómo me podés regalar esto? Esto es demasiado. Pero tiene una visión romántica con el dinero. Entonces le parece que nunca le va a faltar. Y en esto de que nunca le va a faltar, puede no saber administrarse. Y entonces puede crear deudas que son innecesarias, ¿sí? Todos los que son adictos a las compras, en general tienen este arquetipo. Sí. Lo bueno es que tienen una gran idea de lo que es el placer que te puede dar el dinero, que sería justo el opuesto al acumulador. Totalmente. ¿Sí?
justo, pero bueno, yo sé el placer que el dinero me puede dar. Si me voy al extremo y solo me puede dar placer, puedo llegar a ser el que entra en deudas y después tengo que ver cómo las pago. Y no me hago cargo, porque soy tan romántico que mi cabeza entonces no está en esto. A diferencia de lo que es el cuidador. El cuidador es el que protege. Y protege no para sí mismo, sino para la familia. Entonces, en general, el cuidador es el que solo gasto para mi familia. Y cuando tengo que llevar algo a la casa de mi amigo que me invitó, llevo medio kilo de helado. Pero a mi familia no me importa lo que le doy. O a los que tengo muy cercanos, digamos, ¿no? Sí. El cuidador tiene muchísimo que ver con eso. Yo cuido para mi tribu, únicamente. Y entonces el desfasaje es el que se ve socialmente a veces como el amarrete, pero no al estilo del acumulador, que es el gran cuidador de que nada, ni para mí, ni para mi familia, ni para nadie, soy tan ecuánime que no hay para nadie, ¿no? El cuidador, a diferencia del acumulador, tiene eso. Yo solamente tengo para la tribu, porque esto es el que sueña con dejar una herencia y que eso no se toca porque es para la herencia, y entonces hay una casa que podríamos vender y podríamos disfrutarla ahora y tenemos que esperar que se muera para poder disfrutarla, porque no la va a vender porque esa es la herencia que le voy a dejar a mis hijos, a mis nietos. Ese es típico del cuidador. La virtud es que también va a tener, ¿no? Difícilmente estas personalidades le falte. En general siempre están ahí. Pero por otro lado, tenemos las celebrities, las celebridades, ¿no? La estrella del dinero. Esos que dicen, vos lo ves y te parece que son ricos, y en realidad no son ricos. No tienen memoria y son gastadores. Y a veces, no tanto como el romántico, porque en general la celebrity lo que busca es que el dinero le dé brillo social, ¿sí? Entonces, lo que busca del dinero es que el otro lo admire por cómo el dinero lo pone. Entonces gastan mucho en ropa, gastan mucho en autos, gastan mucho en lo que el social va a pensar de mí. Porque eso es precisamente lo que estás diciendo, cómo puede atraerme relaciones, no necesariamente significativas ni profundas, sino un reconocimiento. Bueno, lo que me sale es eso, como nutre su autoestima. Y para eso, digamos, el peligro de esta celebrity, de esta celebridad, es lo rápido que se aburren de lo que consiguen a través del dinero, ¿sí? El romántico, la romántica, tiene una idea de que el dinero es para mimar al que yo quiero, y no me importa, no, aunque lo despilfarre, digamos, las dos personalidades pueden llegar a despilfarrar, pero la celebrity despilfarra en sí mismo para poder brillar socialmente, ¿sí? Y entonces siente que si no, no es aceptado. El último, digamos, como grandes arquetipos de esto, podemos desprender un montón, sería el rebelde. El rebelde, que es ese que decide que va a hacer las inversiones más locas, porque a mí las cosas me funcionan cuando voy en contra de todos. Pero hacen inversiones buenas muchas veces, pero muchísimas veces, ¿no? Pero le gusta esto de la adrenalina que tiene el dinero. Entonces pueden o ganar mucho o perder mucho en este proceso, ¿sí? Sí. En general, es gente que está muy informada, que maneja dinero. El rebelde necesita el dinero. El romántico puede ser que no, ¿sí? Y el cuidador puede ser que no tengan tanto dinero, porque por personalidad no es lo que necesitan, la cantidad. Un acumulador, una celebridad, un rebelde, es el que el dinero le da un prestigio para poder mostrarse.
Entonces, sí, ahí el rebelde tiene muchísimo de... es con causa este rebelde, ¿no? Es para hacer más dinero. Porque hay otras personalidades donde el dinero me da el placer. El rebelde es el que sabe que el dinero le puede dar placer y puede apostar de una forma que para el resto está totalmente loco. ¿Cómo va a hacer eso? Y a veces le va bien y a veces le va mal, no, ¿no? ese le Porque se diferencia de los demás definitivamente, ¿no? Pero a veces eh, hace algunas cosas que son muy difíciles de resolver. Eso para tener en cuenta, ¿no? Como grandes totalmente. cosas, esos serían el arquetipo que yo formo, lo formo por cómo recibí la información. ¿Quién fue ese líder al cual yo admiraba? Eh, ¿Sí? ¿Qué pasó? Porque todos tienen luces y sombras, todos estos arquetipos lo tienen. Pero ¿a quién admiraba en el árbol? ¿Cuál era ese tío soltero que siempre venía con un regalo? ¿Cómo fui armando esto? Lo armo con el árbol, lo armo con mis ancestros y mis grandes, mis adultos que me enseñaron a ser esta, esta persona que yo soy, ¿no? Entonces, ahí me Totalmente. parece que es importante el entenderlo. Muy, muy importante. A mí me encantan los tips, que es como pequeñas síntesis para, para que se lleven los que están con nosotros compartiendo este espacio, que como te digo, se asustan de pensar en la abundancia. Y cuando digo abundancia, y sé que lo traes, y como tú lo ves, es la abundancia no solo de dinero, es abundancia también de dinero, en lo que yo haga, en lo que yo sienta que yo brillo, sea lo que sea, haciendo ikebanas o cultivando repollo, no importa. Y eso me da abundancia en dinero, por eso es lo de mi profesión, el trabajo que hago, el darme ese permiso sin romper la fidelidad a mi clan, porque todo esto viene, Obvio, obvio. Yo creo que lo primero, y en esto sé que estás de acuerdo, es la toma de conciencia, el dejar de actuar automáticamente. Entonces, si yo les cuento para que empiecen, porque cuando hablamos de los arquetipos todos nos reconocemos en alguno un poco más y un poco menos, entender que en ese lugar estoy parado y desde ese lugar tengo que salir. Entonces, empezar a entender esto que lo voy a volver a repetir, que es para tener dinero significa que pasen cosas buenas, no solamente para que pasen cosas malas. sí, Eh, lo que necesito, entonces por eso los arquetipos nos va dando esta idea de, che, ¿realmente necesito esto? ¿Es lo que necesito para ser feliz? Y entonces plantearme dónde está esa abundancia que yo estoy buscando, porque a lo mejor la estoy buscando mal. A lo mejor esa abundancia no me trae lo que yo creo que me va a traer. Y ahí es importantísimo también eh, saber de dónde estoy colgado, de qué pasó más arriba, sí, de, de qué pasó cuando, por ejemplo, yo elijo mi profesión, a partir de quién la elegí, a quién le estoy dando el gusto de ser quien soy, ¿no? Y por otro lado, esto de que superar a papá y a mamá es algo muy difícil porque tengo que plantarme como adulto, tengo que dejar de ser hijo en este clan y poder entender que voy a ser un adulto y que yo puedo crear mi propia realidad sin tener que copiarla de nadie. Entonces, número uno es entender que pensar en la abundancia no, no es negativo, no me hace mala persona, puedo disfrutar de las cosas, puedo entender que el medio que tengo que tener es una energía tan densa como la del dinero.
Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Sí, Saber la densidad que tiene esta energía, porque no es volátil y no es gratuito lo que aprendimos. Después de eso, cuando me doy cuenta de que no me va a pasar nada, de que mi cabeza me está armando un escenario de necesidad para la cual estoy trabajando y estoy enganchado, enganchado en sí, por si pasa algo malo. Yo creo que hay una base, esa red que creamos, y después está el inconsciente social, esto de pobre pero honrado, donde yo puedo tener en el mundo vemos sociedades diferentes, ¿no? Vemos sociedades que despilfarran, vemos sociedades que consumen y vemos sociedades que en el afuera no muestran tanto, los nórdicos, por ejemplo, pero que tienen una idea de placer y de vivir desde esto lo puedo tener y tengo derecho y tengo el deber de disfrutarlo. sí, Entonces, también de dónde venimos nos dice mucho de esto, también. porque, porque a veces el ancestro, el árbol, el clan, me va a traer algo que yo estoy repitiendo siempre. Entonces, entender cuál es. Si vengo de un expatriado, si vengo de un desterrado, si vengo de un excluido, si vengo de una familia de militares, si tengo deudas de vida. Entonces, todas estas cosas, ¿sí? Si mi mamá me puso Guadalupe, por la Virgen de Guadalupe, porque yo me iba a morir cuando nací, porque me aspiré, y estoy dando un ejemplo, ¿no? Y mi mamá le rezó a la Virgen y le dijo que si me salvaba, ella iba a hacer tal cosa. Esta entrega en el inconsciente familiar, yo le debo la vida a algo que es imposible pagarlo. Y cuando yo creo deudas impagables, desde el inconsciente familiar, estoy constantemente siendo la que debo algo, porque tengo una deuda de vida. Entonces, tomar conciencia de por qué fui nombrado por tal santos, o por qué mi mamá me encomendó que está perfecto que mi mamá lo haga, sus creencias están bien. Yo lo que tengo que tratar es de no traerme eso que me está creando una deuda de vida y que Exactamente, no seguir viviendo adeudada y, internamente. y eso tiene muchísimo que ver, ¿sí? Con muchas veces eh, cuando hay excluidos en el clan, cuando alguien es un patrón que se repite, si yo soy un excluido, obviamente todo el tiempo voy a tener desapego. Entonces muchas veces el dinero se me va, el dinero se va. Si soy un excluido, puedo sentir acoso laboral, por ejemplo, siento maltrato, siento violencia, todo lo que tenga que ver en cómo ganar el dinero, lo siento como algo muy sacrificado. Cada trabajo que voy, me encuentro con un jefe que me maltrata, que es violento, que insulta, que acosa, qué raro, ¿no? Entonces, no, todos los jefes son iguales y yo me quedo con eso de que la autoridad genera esto y no me doy cuenta a lo mejor que estoy en un proceso de exclusión, que estoy siguiendo un patrón donde yo mismo me excluyo porque mi vibración hacia el dinero es que solamente se puede conseguir así. Exacto. Pero Entonces, esos son los esto que tips, ¿no? dice, claro, estos son tips valiosísimos para abrir la conciencia, el darnos cuenta, el poder registrarlo. Incluso yo digo, si descubren, o sea, les recomiendo el poder cuando se pongan a esto, a revisar ciertas cosas y se aparecen frases, el poder escribirlas de estas frases que has nombrado un montón o que vienen para poder después transformarlas, porque y después que las has podido transformar, el escribirlas en esa nueva manera, porque la fuerza de la palabra sabemos desde las neurociencias, o sea, sabemos cuánta fuerza tiene el uso de la palabra adecuada y pertinente. Entonces, esto que has ido nombrando. Otro tip que diste en algún momento, y te lo atraigo ahora que lo dijiste,
fue si pienso en mi abundancia y me pienso abundante, ¿a quién me parezco menos? Que esto lo dijiste, para que también lo anoten como tips, porque ahí voy a descubrir a quién le soy fiel, le sigo, y si quiero vibrar en abundancia, vibrar es realmente darme el permiso en abundancia, y mi abundancia siempre es para cosa buena, para mí, bueno para mi gente, bueno, para poder estar. Creo que es importante también entender el tema del merecimiento, que es lo que vos estás hablando, pero, a ver, tengo derecho a vivirlo desde otro lado. Sí. Tengo derecho a vivirlo desde otro lado. Esto de no tengo lo que quiero, tengo lo que soy. Por eso me parece también importante. Sí. Cuando yo empiezo a descubrir las cientos de frases que hay dando vuelta y en las cuales mi familia resuena, entonces ahí es donde tengo que empezar a ver cómo puedo adaptar eso a mi vida, ¿sí? Porque esto de seguro que es un chorro, seguro que robó la plata, me preguntaría cuántos ladrones vos conocés que son millonarios, porque a lo mejor no los conocés. Y entonces entender que lo repito y ni siquiera tengo la experiencia vital de haberme encontrado con un millonario chorro, ni siquiera con un millonario y ni siquiera con un chorro. Entonces, la otra es ¿de dónde crees que saco la plata? ¿Ok? Eso también es algo, ¿vos de dónde crees que yo saco la plata? Esto es de lo somos desde chiquitos. O sea, la plata no está para tus placeres. Entonces, entender que sí, que yo ahora, siendo mi adulto, le puedo dar ese placer a mi niño, que ya no es más el hijo de, que a lo mejor tenía esta realidad de no poder cumplir con el sueño de otro. Pero yo ahora soy adulto y ahora puedo dármelo. Y esto no me va a hacer más pobre, porque era la creencia de mi papá, de mi mamá, de una situación socioeconómica que a lo mejor no es la presente, pero que yo sigo vibrando en esa realidad y sigo repitiéndole esto a mis hijos, ¿no? Como que el dinero es sucio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto, sí. ¿Vos qué te crees? ¿Que yo voy al baño y hago dinero? ¿Vos qué te crees? Entonces, esta sensación de suciedad del dinero también hay que sacársela de encima. Está bueno, tocalo, tenelo en la billetera, olelo, sentilo, fíjate, porque es una vibración muy fuerte la que tiene el dinero con respecto a las creencias. Entonces, sí. Sentir que, bueno, más ahora, ¿no? Que usamos tan poco efectivo a lo mejor y que tenemos que conectarnos con el dinero desde el dinero plástico y nunca lo vemos, porque lo recibimos en la cuenta, lo mandamos por la cuenta, vemos numeritos. El poder cambiar ese esquema, ¿no? Nosotros estamos viviendo una realidad diferente. Entonces ahí también tenemos que entender cuál es el contacto que tenemos con el dinero, porque la cuenta bancaria asusta mucho. Asusta en el sentido de que baja el número y sube el número y no me puedo conectar nunca con que eso me está dando el placer de poder pagar todas mis cuentas, por ejemplo. Y por no ejemplo, como un placer. y muchos más placeres. Porque si pienso solamente en mis cuentas, estoy casi en un nivel de que sobrevivo. El dinero es para sobrevivir. Y no, el dinero... Bueno, pero si puedo disfrutar del aire acondicionado, por ejemplo, ¡claro! y estoy disfrutando y lo prendo porque puedo pagarlo, el poder empezar a disfrutar de esas cosas que estoy pagando y que no es solamente para sobrevivir. Entonces ahí es donde hago la diferencia. Puedo pagarlo y soy feliz pagándolo. Y qué bueno que lo disfruto. No, es porque esto tiene que ver también, como dices, después del abrir, darme cuenta del crecimiento y abrirme de que puedo disfrutar de mi abundancia siendo ya adulta, diferente a lo que fue mi clan. Y sigo perteneciendo, no le soy infiel a nadie, sigo perteneciendo y me doy
iba a decir la palabra, me doy ese permiso de ser distinta, de ser distinta. Puedo serlo, que eso es importantísimo. Perdón. No, Eso es exacto. importantísimo. Puedo ser distinta y sigo perteneciendo. Lo que buscas, Entonces, ¿quieres buscar agüita? voy a buscar un poquito de agua si me dejan. Voy a buscar agua, así aprovecho para escribir preguntas si tienen comentarios para transmitírselos, porque nos quedan 12 minutos más o menos. Saben que Instagram nos da 1 hora. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Acá estoy de vuelta, voy a contar qué es lo que pasa. Mientras estoy acá, mi gata da vueltas y pierde pelo. Y entonces a partir de eso estoy tratando de evitar que se me suba porque ella quiere estar en el medio del vivo este. Entonces, en esto de poder sacar al gato, toqué su piel y voló el pelo, por eso me atraganté. Abundancia de pelo de gato. ¿Pero bebiste agua? ¿Bebiste, André? Ya está, ya está, ya está. Ya está. Muy bien. Bueno, esto que pagar también es parte de la abundancia. El poder pagar con placer, porque es algo que usé y que lo disfruté, me da un montón de empezar a darnos cuenta por qué pensamos en la carencia y que pagar una cuenta es para sobrevivir y no le puedo dar el placer que esto significa. Entonces cambiar esta visión, ¿no? Che, estoy pagando la patente del auto, pero tengo un auto y lo disfruto y me gusta salir. Lo que sale la nafta, sí, pero le puedo llenar el tanque. Ya sabemos que está caro, que la vida, no nos hace más ricos el quejarnos. Bueno, entonces empezar a quejarse un poquito menos y empezar a ver la abundancia en lo que tenemos. Y no en lo que nos exacto, falta. maravilloso, la abundancia y los beneficios y el disfrute con lo que tenemos. Han dicho que es muy interesante, que todo lo que tratas lo dices con mucha claridad, porque les pedí que vayan haciendo comentarios o preguntas porque no nos queda mucho tiempo y es un espacio para, si quieren preguntar o comentar. Y Bueno, eso es lo que... gracias, qué suerte que queda, ¿no? Que queda claro esto de cómo cambiar la posición de donde estoy. Yo no tengo que hacer nada más que darme cuenta que esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo desde la inconsciencia de seguir un patrón, que me lo creí. Nada más que eso. Entonces, si logramos cambiar esto, a mí siempre me resonó muchísimo esto de pobre pero honrado. Yo digo, che, pero si sos rico no podés ser honrado. Entonces ahí, ¿no? Esto de poder entender cómo repito. Listo, ya está. Lo repito, ahora lo concientizo. Exacto. Me doy el placer de poder pagar mis cuentas, de poder pagarlas, ¿sí? El merecimiento, pero no el merecimiento de, ay, esto lo hago porque yo me lo merezco, o sea, ese patrón que tiene la celebridad, ¿no? Me lo hago porque yo me lo merezco para... No, hay que tomar conciencia de para qué lo hago. Y hacerlo para uno, y no para el otro. Es de adentro hacia afuera. Exactamente. No, exactamente, están diciendo eso, cambiar el paradigma a yo me lo merezco. Así es, y como están diciendo, no solamente yo me lo merezco, sino me habilito a vivir en abundancia, a ser distinto de mi clan y de quien sea, vuelvo a decir, manteniendo la pertenencia, porque está manteniendo la pertenencia, pero me habilito a vivir y a vibrar en abundancia, porque es una vibración, lo que hablamos, el dinero. Absolutamente, todo. Absolutamente. No pensar que las cosas se acaban, es también darme cuenta que estoy en abundancia, de que si otro puede, yo también puedo, de que
no porque el otro tenga, me lo tiene que sacar a mí, este síndrome Robin Hood, ¿no? De robarle al rico para darle al pobre, en lugar de darle herramientas al pobre para que pueda ser rico, que entendamos que todos podemos ser abundantes. Eso no significa que a todos se nos va a caer la plata del bolsillo, pero si yo siempre tengo para aquello que sueño y soy muy objetivo en lo que quiero, el universo siempre va a entender el qué. Lo que no va a entender es si yo le digo cómo quiero las cosas. El qué es muy claro, y entonces yo tengo que trabajar para el qué y dejar que las cosas me lleguen, porque mi expectativa con respecto al dinero muchas veces me roba caminos, porque si yo solamente me voy a comprar un auto si me gano el Kini, bueno, no puedo comprarme un auto, hasta que no me gane el Kini, ese mensaje que largo, esa palabra que largo, es hasta que yo no me merezca esto, no me merezco esto, y a lo mejor me lo puedo ganar en una rifa de 100 pesos que le compré a alguien, pero estoy quebrando caminos, los estoy cerrando porque estoy en una expectativa de cómo me va a llegar el dinero, y eso tiene que ver, bueno, no, che, trabajando nadie se hace rico. ¿Y quién dijo eso? O sea, el dueño de Alibaba creo que no debe haberlo dicho, ¿no? No, Eh, no. Pero esto es fundamental, porque cuando alguien piensa en el cómo, como tú dices, trunca autopistas, caminos, riachuelos, por todos lados, que sí puede llegar, es tener claro el qué. Ah, quiero un auto, importantísimo. siguiendo el ejemplo que has dicho. No, yo voy a hacer esto, lo voy a concretar, voy a hacer tal proyecto, tal lanzamiento, tal Yo viaje. creo, vos sabés que yo creo que todos, en mayor y menor medida, tenemos muy claro eso de querer algo y que lo conseguimos. Pero nos olvidamos que tenemos eso, de querer algo y conseguirlo, porque en algún momento tuvimos esa pasión de esto es lo que quiero. Cuando entendemos que apasionarnos por algo está bien y querer tener cosas está bien, que no está bien apegarse a las cosas, que las cosas me limiten y que yo por cuidar eso, el gran tema del acumulador, no puedo hacer nada. Entonces, si yo no me apego, si yo sé que me llega y que las cosas me llegan todo el tiempo, cuando algo se va, algo viene, tengo esta energía que es la que necesita el dinero. El dinero necesita circular para poder traerme todo esto. Entonces, si sé que y pongo mi objetivo sin preguntarme cómo, voy a abrir caminos. Eso estoy convencida y hablo, no me crean, yo hablo desde mi propia experiencia, pruébenlo y después me dicen si sirvió. Pero la realidad es esta. ¿Mm? Poder hacerlo desde la nada misma y decir, quiero, este es mi sueño. Pero pienso en abundancia de que sí me lo merezco, que sí lo puedo hacer y que si lo pienso lo puedo crear. Lo único que me falta es que el embudo lo traiga hasta mí. Porque si lo creo, lo creo. La creación tiene Totalmente. esta, ¿no? Sí, Tiene que ver con la sí. creencia. Totalmente, totalmente. Y aparte de esta frase que has dicho varias veces, no es lo que quiero, es lo que soy. Y si soy abundante, soy abundante. No por esto de no solo quedarnos en el querer y habilitarme al querer, sino en lo que soy, que es vibrar en esto, en abundancia. En pasar a otro tipo de paradigma, como han dicho, otro tipo de mentalidad. Que Y eso me ahí, lleva a... y Ujú. ahí es también entender que muchas veces por amor cargamos de un montón de cosas que tienen que ver con el clan y que por amor las podemos soltar, porque ahí es donde dejamos de ser el niño que carga y que tiene que resolver esto y lo puede dejar. Y entonces puedo ser abundante diciéndole, mirá papá, mirá mamá, mirá abuelito, mirá tío, ustedes no pudieron y yo hasta acá hice lo mismo para ver si lo podía resolver desde otro lado. Y por amor lo devuelvo y por amor decido ser quien quiero ser. Esto es algo, es una charla interna que hay que tener, Sí, ¿no? De poder hacerlo desde adentro. Y es importantísimo que lo podamos hacer. Eh, creo gracias. que es
ese merecimiento, ¿no? De obtener lo que soy. A veces el termostato que nos ponemos es bajo. Y nosotros ponemos un precio que somos y que no podemos pasar más de ahí, ¿no? Y entonces ahí es donde hay que ver que ese termostato financiero, si yo no tomo conciencia, voy a volver siempre al mismo lugar porque me estoy manteniendo inconscientemente en algo que no tengo que mantener, que es los 22 grados del aire acondicionado. Que se pone en marcha y llega ahí y se baja porque no puede subir de ahí. Eso es ancestros y árbol 100%. Y se puede resolver a partir de mirar el árbol, ¿no? También. Maravilloso. Maravilloso, digo, por los tips, te quedo tan agradecida porque diste cosas concretas, esto de abrir la conciencia, darnos cuenta, todo lo que fuiste nombrando, registrar nuestras creencias, a quién somos infieles y nos pensamos, no, el creo para crear, o sea, bajarlo y crear. Entonces, si descubro esa infidelidad, ya poder esto de un análisis de adentro, no. Intenté reparar hasta acá, repitiendo lo mismo lo que has dicho, y poder, como síntesis, estos tips que nos has brindado tan valiosos. Esto es fantástico porque, como dije al principio, lo mejor es que nos ibas a decir y nos has dicho el poder transformarlo, el poder diseñar nuestra abundancia. Es de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. No tiene que ver con la situación externa. Hay gente que en crisis tiene muchísimo dinero. ¿Y por qué? ¿Por qué hace dinero cuando nadie puede hacer dinero? Porque ha bajado de esos paradigmas. Totalmente. Y ha decidido que el exterior no tiene que ver con mi interior. Así y se puede lograr. Eso es qué lindo, muy claro en transmitir, te están dando las gracias por todos los conocimientos que nos brindan, te han dicho genia, así que transmitiendo. Sí, bueno, yo me lo voy a creer. Y mostrando nada debajo, alto, esto es abrirnos a la abundancia, y es todo un ciclo, aparte es maravilloso, porque es maravilloso. Cuando y porque a veces... Todos sabemos esto, a lo mejor no es una verdad increíblemente nueva, pero tomar conciencia de que, uy, sí, a mí me pasa eso, hoy me duermo en esto, hoy me pasa esto, es increíble cómo cambiamos, ¿no? Cómo cambiamos. Qué así hermoso, están diciendo muy buena y clara, que ha sido muy buena la charla y muy clara. Le dijeron algo que se pasó rápido. Dice, yo le dije, a lo que crees seguramente nunca podamos vivir acá. No lo entiendo. Ya le dije, si lo crees, seguramente nunca podríamos vivir acá. Ay, no me queda claro, así que no te lo puedo transmitir con claridad. No, no tiene que ver con el lugar, sí la circunstancia externa obviamente puede crearnos un arquetipo diferente, pero el exterior no tiene que ver con nuestra abundancia, ¿sí? No estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de abundancia. Y entonces permitirnos, el estado de abundancia es el estado que trae el dinero. Nada más que eso, o sea, sí, el y como exterior... de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Hacia afuera. Sí. Hay sociedades más ricas en dinero, seguro, pero acá se puede hacer, sí, también. Sí. Tenemos que ir cortando. Gracias a todos los que han comentado, que han habido, porque son justo las 8, han ido compartiendo, diciéndote, como dice, seguramente podemos, el que hayas brindado en un tema tan interesante que aparte abre para otros, que sabemos abre otras líneas importantísimas del linaje, pero el tiempo no está. Así que lo aprovechamos lo más posible. Te agradezco de corazón. Gracias. A vos por la confianza, ya lo sabes. Gracias y a todos los que nos escucharon.
y ojalá esto simplemente cree una pregunta que es importante, ¿no? Sí, que es una llave ¿dónde que estoy? abre, ¿Dónde estoy parado? que abre. Sí, ¿Dónde exacto. estoy Gracias a parado? todos los que compartieron el espacio. Les agradezco mucho porque muchos son habitués que nos acompañan y los que han estado con nosotros, porque esto lo hacemos todos nosotros juntos. Gracias Bueno, por la atención y escucharlas. el que está diciendo hermoso escucharlas es mi hijo desde Dinamarca, así que lo Ay, tan saludamos. bello, por favor, Franco. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Gracias a vos. gracias. Que sea todo un día a día, no un cierre de año. Que estamos, yo que sé, hoy es segundo, 2 de diciembre. Que vivamos en abundancia. Día a día, momento a momento, porque somos abundantes. Gracias. Nos Gracias a vemos. todos.